step away, I'm just a breath away, losing my faith today. Falling off the edge today. I am just a man, not superhuman. I'm not superhuman. Someone save me from the haze. It's just another war, just another family torn. Falling from my feet today. Just a step on the edge, just another day in the world we live. I need a hero to save me. Bueno chicos, quizá ya se hayan dado cuenta, pero en la encuesta que dejé, la opción ganadora fue la de 2 capítulos. Para los que aún no saben de qué trata, es simple, subiré 2 capítulos seguidos de la misma historia, aunque por ahora no se va a poder, pero soy un hombre de palabra, y empezaré a aplicar esa dinámica cuando ya haya publicado todos los guiones que tenía guardados. Solo les pido un poco de paciencia, lo que sí les prometo es que publicaré más rápido los guiones que ya tengo, además de que aprovecharé para escribir más, lo que significa que mi frecuencia para subir vídeos aumentará un poco. Bueno, dentro de lo que cabe, ya que con mis clases virtuales y toda la cosa apenas si puedo respirar, pero ya no los aburriré y simplemente dejaré que disfruten el vídeo. Luego de unos minutos Yumi llegaría a la azotea con su traje puesto y al llegar vería que Izuku estaba viendo el cielo, por lo que le tocaría el hombro y diría: «Estoy lista, ya vámonos». Ante estas palabras Izuku miraría de pies a cabeza a Yumi para luego sonreír y tomarla de la cintura para acto seguida levantar el hacha e invocar el Bifrost y aparecer en un bosque bastante alejado de la ciudad. Bueno, tú y yo nos esconderemos en las ramas de los árboles y en cuanto ese sujeto llegue nos pondremos en alerta. Dejaremos que hablen un poco y en cuanto ese sujeto asesine al padre de la chica, nosotros aparecemos y nos deshacemos de los guardias junto al jefe. En ese momento la chica estará a salvo. ¿Y luego qué? Lo mismo que hice contigo, la ayudamos en lo que necesite. Entiendo. Luego de eso Yumi y Izuku se esconderían entre algunos árboles y tras unos minutos de espera 2 autos llegarían a la zona y de uno de ellos saldrían un montón de personas con traje de negocios y del otro saldría únicamente uno, pero de igual manera tendría un traje de negocios. ¿En dónde está el señor Surtur?, diría el hombre que venía solo, a lo que uno de los del otro lado dijo: «El señor Surtur no pudo venir, por ende me dejo a cargo del intercambio. Como sea, yo solo quiero que me conviertan en el rey de Japón, les daré a mi hija si lo hacen». Pues suena como un buen trato, pero antes que nada quiero asegurarme de que tienes lo que prometes. Muéstranos a tu hija, y si es como tú dices que es, entonces tendremos un trato. Luego de decir el sujeto que obviamente se trataba de Subaru Yaoyorozu, quien de inmediato fue al maletero de su auto en donde se encontraba una chica pelinegra de aproximadamente 15 años, la cual únicamente estaba vestida con un bikini bastante ajustado dejando ver su muy bien desarrollado cuerpo, además de que se encontraba amordazada y se veía que estaba desesperada por escapar. «Aquí la tienen», diría Subaru con algo de nervios, a lo que los demás irían a ver a la chica y en cuanto la vieron abrirían los ojos de par en par. Pues no le mentiré, esta chica es mucho más hermosa de lo que me imaginaba y ni hablar de su cuerpo. «Entonces tenemos un trato», diría Subaru con algo de alegría. A lo que uno de los tipos diría: «La verdad sí, pero solo para nosotros». Luego de decir eso el sujeto sacaría una pistola y le dispararía en la cara a Subaru, haciendo que la chica se asuste y empezara a soltar gritos de horror, los cuales eran ahogados por las vendas que tapaban su boca. Bueno, creo que eso es todo. El jefe estará feliz de tener a esta perra en su área. Se escucharía un grito de guerra en el bosque y en cuestión de segundos 2 sombras aparecerían de entre los. Una de ellas usaría una espada de luz color púrpura para decapitar a varios de los mafiosos y el otro usaría electricidad para hacer que las cabezas les exploten a los demás excepto a uno. «¿En dónde está Surtur?», diría Izuku apuntándole con su hacha al mafioso. «Pueden sacarme los intestinos si quieren, pero no diré nada». «Pues qué bueno que soy proctólogo, porque te voy a sacar los intestinos por donde no te llega el sol». En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Esperen. Tampoco hay que exagerar, digo, ese sujeto no ha hecho nada por mí, así que creo que puedo decirles un par de cosas. Empieza a hablar.
diría Yumi mientras le apuntaba con su espada al sujeto. Pues en primer lugar solo sé que Surtur se encuentra fuera del país, no estoy muy seguro pero creo que está haciendo algún tipo de negocio por allá en Sudamérica, se dice que por allá se vende más rápido la droga. ¿En qué parte se encuentra Surtur? No lo sé, lo juro, pero lo escuché decir que iría a visitar una especie de estatua gigante que simbolice a un ser divino. El Cristo Redentor. Diría Yumi de repente. ¿Sabes con quién estaba haciendo negocios? Con narcotraficantes locales, eso es todo lo que sé. Si me pides nombres solo puedo darte el de uno de ellos. Habla. David Martínez. Thunder, busca todo lo relacionado con ese nombre. De inmediato, señor. Diría la inteligencia artificial. Y en cuanto a ti, mi compañera se encargará de que no abras la boca. Diría Izuku a lo que Yumi diría. Relájate, esto no te dolerá. Luego de decir eso Yumi usaría su espada para cortar la cabeza del mafioso. Bueno, ahora hay que hacerse cargo de la chica. Diría Izumi mientras caminaba con dirección a la chica que se encontraba amordazada haciendo que ésta se asuste, pero en eso Izuku diría. Tranquila, no te haremos daño, somos los buenos. Diría Izuku para luego dejar su hacha en el suelo. Deja que te desate. Diría Yumi lleno a ayudar a la chica logrando quitarle todas las cuerdas para luego Izuku quitarse su capa y dársela para que se cubra. Lamento si te asustamos, esa no era nuestra intención. Diría Izuku con una leve sonrisa. Descuiden esto, gracias por salvarme. Diría la chica algo apenada. Descuida, es lo que hacemos, esto, ¿te importaría decirnos tu nombre? Momo Yao. Solo Momo. Diría la ahora conocida como Momo con cierto asco en sus palabras. Oye, sé que no es de nuestra incumbencia pero créeme, pero si quieres hablar de lo que pasó con tu familia con alguien, puedes decirnos. Diría Izuku en un tono calmado haciendo que Momo se sintiera algo relajada para luego decir. Pues, la verdad no es lo que ellos me hicieron, es más lo que le hicieron al mundo, sí, mi padre estuvo dispuesto a venderme como prostituta, pero eso no es lo peor que ha hecho ni de cerca. Verán, mi familia es muy adinerada, pero no siempre fue así. Durante la segunda generación de particularidades, mi tatarabuelo Soraya Oyorosu, era un mero vagabundo, él rebuscaba entre la basura buscando algo que comer y esas cosas, pero un día, cuando él tenía 19 años, su quirk despertó. En esos tiempos los quirks despertaban de forma muy irregular, lo podías despertar siendo un bebé o también lo podías despertar ya teniendo un pie en la tumba, en fin. El quirk de ese hombre era convertir sus manos en armas blancas, como hachas, cuchillos o espadas. Él usó ese quirk más el caos del mundo entero para adueñarse de las calles de Japón. Empezó robando algunas tiendas para conseguir comida y rápidamente eso escaló a robar bancos junto a un grupo de veteranos en ese negocio y en cuestión de semanas ella era el mayor ladrón de Tokio, pero no se detuvo allí, inició en el negocio del narcotráfico, también se volvió proxeneta y muchas otras cosas horribles, durante un tiempo fue el rey de Japón, y tenía intenciones de seguir con el mundo, pero allí fue donde los primeros héroes aparecieron, y con su valor y fuerza de voluntad lo detuvieron. Allí fue donde el gobierno aceptó la ley que recompensaba los actos heroicos de los héroes. He oído un poco sobre esa historia, pero no decían nombres, solo se referían a ese sujeto como Lucifer. Diría Yumi algo impresionada. Ese nombre se lo ganó por todas las atrocidades que hizo, y lo peor es que su hijo, mi bisabuelo, siguió con su legado, con la única diferencia que escondía sus atrocidades bajo una empresa. La compañía Yaoyorosu. Diría Izuku dándose cuenta de a qué se refería Momo. Mi abuelo y mi padre heredaron esa compañía junto al oscuro legado que ésta llevaba y continuaron con la racha de crímenes y violaciones a los derechos humanos sin que nadie supiera nada. De hecho, yo no soy la primera hija a la que él intenta vender. Se supone que solo un Yaoyorosu varón puede heredar las empresas, pero mi madre le dio 3 niñas antes de que yo naciera y a todas la vendió como prostitutas. Pero, si tu padre era tan poderoso, ¿por qué le pidió a Surtur que lo convirtiera en el rey de Japón? Preguntaría Izuku teniendo una pequeña teoría.
Por mi tatarabuelo, él en su momento tuvo ese trono y durante muchos años mi familia ha intentado recuperar ese trono. Me lo suponía. Diría Izuku para luego dar un suspiro. ¿Hay alguien que pueda continuar con el legado Yaoyorozu? Está mi hermano menor, aunque solo le llevo un año, mi padre lo crió para que siguiera exactamente los mismos pasos que él. Conociéndolo, en cuanto se entere que mi padre está muerto querrá tener el control de la empresa solo para continuar con el trabajo de mi padre. En ese caso, hay que detenerlo. Diría Yumi con tranquilidad. ¿Cómo lo harán? Te explicamos luego, por ahora escóndete en los arbustos, haremos parecer que todo esto fue un accidente. Luego de decir eso Izuku junto a Yumi empezarían a poner los cuerpos dentro de los autos y una vez estuvieron llenos Izuku usando su superfuerza asgardiana levantó los dos vehículos y los lanzó por un barranco haciendo que estos explotaran en el acto. Increíble. Diría Momo saliendo de su escondite. Bueno Momo, ahora deberás tomar una decisión. Diría Izuku al tiempo que levantaba su hacha. ¿Qué decisión? ¿Sobre qué harás ahora? Dudo mucho que quieras oler a la casa Yaoyorozu, podemos ayudarte a conseguir una nueva identidad y todo, pero después de eso lo demás tendrás que hacerlo por tu cuenta. Comprendo. Por ahora te conseguiremos algo de ropa, pero tendrás que acompañarnos. Diría Yumi al tiempo que tomaba a Mon de la mano para luego Izuku sujetar a Yumi de la cintura y alzar su hacha hacia el cielo activando el Bifrost así llegando a la azotea del complejo de departamentos en donde vivían y en cuanto llegaron Momo con una enorme sonrisa dijo. Quiero hacer eso otra vez. Todos dicen eso al principio. Diría Izuku mientras se quitaba su visor dejando ver sus ojos azules los cuales por un momento hipnotizarían a Momo. Oye Momo, nuestro departamento está unos 2 pisos abajo. Yo iré a comprarte ropa, mientras Izuku se quedará contigo, y no te preocupes, él no es pervertido. Luego de decir eso Yumi bajaría rápidamente las escaleras y entraría en el departamento para luego de unos segundos saldría con ropa casual y se iría corriendo en dirección al centro comercial. ¿Crees que debí darle mi talla? Diría Momo con una gota de sudor. Ya se las arreglará. Diría Izuku empezando a bajar las escaleras siendo seguido por Momo y en cuanto llegaron al departamento Momo se le quedó mirando un par de minutos para luego decir. El lugar es lindo. Gracias, ¿esto quieres que te traiga algo? Un poco de agua estaría bien, diría Momo mientras se sentaba en el sofá y tras unos segundos Izuku llegaría con un vaso de agua el cual le ofrecería a Momo quien gustosamente lo aceptó, cabe aclarar que en ningún momento dejaría de taparse con la capa de Izuku. ¿Y cómo te sientes? Preguntaría Izuku con calma. Pues no mentiré, me siento algo incómoda con respecto a esto. Diría Momo señalándose a sí misma haciendo que Izuku se sonroje levemente. Entiendo, pues, tranquila, Yumi no debería tardar, pero yo me refería a lo que sucedió. Pues la verdad no lo sé, hace apenas 4 horas planeaba convertirme en heroína, pero ahora no sé qué hacer. ¿Quién dijo que no puede ser una heroína? ¿Crees que pueda? Claro, pero eso no significa que debas seguir el código moral de los héroes profesionales, Yumi y yo hacemos justicia y a ojos del gobierno somos simples civiles. Y no piensan entrar al curso de héroes. Yo no, planeo entrar al curso de apoyo o las clases generales de la Yuwei, con respecto a Yumi no lo sé. Literalmente la conocí anoche. Diría Izuku algo apenado sorprendiendo un poco a Momo. Pero el punto es, que puedes ser heroína aun si el gobierno no reconocer lo que haces, de hecho esa es la verdadera esencia de un héroe, hacer justicia sin recibir nada a cambio y hacer lo que haga falta para que los inocentes puedan dormir tranquilos. Diría Izuku con determinación en sus palabras sorprendiendo bastante a Momo quien estaría a punto de decir algo cuando de pronto la puerta se abriría mostrando a Yumi quien traía varias bolsas. Pues no conocía tu talla así que compré varias prendas de tallas universal, la mayoría son unisex pero no hay problema. Diría Yumi mientras sacaba varias prendas de las bolsas. Bueno, yo iré a dar una vuelta por allí, regreso en un rato. Diría Izuku al tiempo que hacía desaparecer su traje y este era reemplazado por ropa casual.
Izuku al salir del departamento en vez de simplemente bajar las escaleras, saltaría del balcón y aterrizaría en el suelo para luego empezar a caminar sin un rumbo fijo. Ahora que lo pienso, no he sabido nada de Katsumi desde que regrese a Japón. Bueno, ella piensa que estoy muerto, así que no me sorprendería que se haya olvidado de mí y que tuviera alguna pareja. Digo, ella siempre ha tenido varios pretendientes, al menos quisiera que guardara algún recuerdo sobre mí. Diría Izuku con una mirada nostálgica para luego empezar a mirar a los lados. Tengo leves recuerdos sobre esta zona, si no estoy mal mi antigua casa está como a 15 minutos de aquí, lo que significa que la casa de Katsumi debe estar a 23 minutos, espero que no se haya mudado. Luego de decir eso Izuku empezaría a caminar tan rápido como podía y tras casi media hora de caminata llegaría a la casa donde antes vivían Katsumi y su madre. No sé si aún estén viviendo aquí, desearía tener una forma de confirmarlo, diría Izuku mientras veía la casa, pero en eso unas chicas que llevaban un uniforme escolar pasaron a su lado. Izuku las miraría por un minuto para luego su mente hacer clic. Claro, la escuela, si no estoy mal las clases debieron haber terminado hace unos 3 minutos, además Katsumi siempre iba a su casa en cuanto salía, así que si ella sigue viviendo aquí no debería tardar en llegar. De repente los pensamientos de Izuku se verían interrumpidos por el sonido de una leve explosión y al voltear vería una lata humeante pasar al lado suyo, por lo que se le quedaría viendo con algo de curiosidad cuando de pronto una voz familiar le llamó la atención. ¿Izuku? Ante esto Izuku sentiría un pequeño escalofrío y cuando volteó la vista vio a una hermosa joven de cabello rizado de color ceniza, con un cuerpo de reloj de arena, vestida con el típico uniforme escolar femenino japonés. Hola, Katsumi, tiempo sin verte. Diría Izuku con una sonrisa algo nerviosa. A lo que Katsumi con un total shock dejó caer su mochila y lo único que hizo fue quedarse allí parada durante alrededor de unos 7 segundos para luego ir corriendo hacia Izuku y en cuanto llegó lo primero que hizo fue darle una fuerte cachetada en la cara haciendo que Izuku caiga de espaldas contra el piso. Idiota, ¿dónde mierdas estabas? ¿Tienes idea de lo que mi madre y yo sufrimos por ti? Creímos que habías muerto. Durante años, me negué a aceptar que ya no estabas e insistí en que debíamos buscarte, y ahora que ya empezó a hacerme a la idea de que no podré contestarte a lo que me dijiste antes de desaparecer, apareces enfrente de mi casa como si fueses un fantasma al que se le olvidó dejar este mundo. Diría Katsumi casi gritando, pero también se encontraría llorando casi sin poder controlarlo. Izuku al ver esto simplemente se levantaría y diría: Lo lamento, es algo difícil de explicar, pero después de que me fui, quise volver, pero no podía, había un par de cosas que debía hacer. ¿Y qué cosas eran esas? ¿No pudiste siquiera enviarnos una carta para que supiéramos que estabas vivo? Estuve más de 10 años sufriendo por no haberte podido decir lo que sentía, lloré cada noche mientras le rezaba a cualquier dios que estuviese allá arriba que te trajera de vuelta, en muchas ocasiones consideré el quitarme la vida, con la simple idea de volverte a ver, mi padre incluso intentó meterme a un convento para obligarme a que te olvidara. Para este punto Katsumi ya tendría a Izuku sujetado del cuello de la camisa mientras gritaba y lloraba a todo pulmón. Cabe aclarar que Izumi tuvo que ponerse de puntillas para eso ya que Izuku era unos 20 centímetros más alto que ella. Izuku por su parte simplemente se quedaba callado, él sabía que cualquier regaño o golpe que su amiga de la infancia le diera lo tendría bien merecido, puede que él no pudiese irse de donde estaba viviendo ya que debía dominar sus poderes, pero nada le costaba comunicarse con ella. Luego de unos 5 minutos Katsumi finalmente se calmaría y estaría respirando con pesadez tratando de recuperar el aliento. Katsumi, no te pediré que me perdones, y tampoco buscaré excusas, te hice sufrir mucho a ti y a la tía Mitsuki, ahora mismo quizás me consideres una basura humana, y no negaré que lo sea, nunca tuve ninguna dificultad en siquiera enviarte una carta, y nunca me pasó por la mente hacerlo. Si quieres golpearme o insultarme, estás en tu derecho, solo te pido que no me saques de tu vida, la única razón por la que volví, fue porque lo que te dije aquel día que me fui era cierto, y lo sigue siendo. Diría Izuku con una voz calmada y con los ojos cerrados esperando que Katsumi lo volviera a golpear, pero en vez de eso simplemente dijo: Idiota.
para luego darle un beso en los labios a Izuku, el cual a pesar de ser inexperto estaba lleno de amor, y tras unos segundos ambos se separarían por falta de oxígeno e Izuku con algo de asombro miraría a Katsumi quien solo abrazó fuertemente a Izuku como si al momento de soltarlo ésta fuese a desaparecer. No te vuelvas a ir, diría Katsumi casi en un susurro, pero Izuku igual lo podría escuchar por lo que simplemente abrazaría a Katsumi de forma protectora y dijo: no pienso ir a ninguna parte. Pasarían un par de segundos donde Katsumi finalmente se calmaría para luego decir: me alegra que hayas vuelto. Y yo me alegro de haber vuelto. Pero espero que me expliques qué era eso tan importante que estabas haciendo que no pudiste volver antes, diría Katsumi mientras hacía un tierno puchero provocando un gran sonrojo en Izuku quien solo volteó la mirada e hizo lo posible para tranquilizar su ritmo cardíaco cuando de pronto otra voz familiar se escucharía desde el interior de la casa. Oye Katsumi, ¿qué es todo ese escándalo? ¿No ves que luego los vecinos se empiezan a quejar? ¿Quién habría dicho esto? No sería nadie más que Mitsuki Bakugo, la madre de Katsumi, quien al ver a Izuku esta quedó en shock y llevando sus manos a la boca dijo: ¿Izuku? Tras decir eso Mitsuki empezaría a acercarse lentamente a Izuku quien estaba algo nervioso, pero en eso Katsumi lo empujaría haciéndolo quedar justo enfrente de Mitsuki quien solo tomó a Izuku de las mejillas y tras mirarlo durante unos segundos dijo: bienvenido hijo. Tras decir eso Mitsuki le daría un abrazo a Izuku quien gustosamente aceptaría y tras un par de segundos Katsumi se les uniría, pero en eso Mitsuki le jalaría la oreja a Izuku para luego decir: ¿te importaría decirme en dónde estabas? Diría Mitsuki un poco enojada. Prometo que les diré todo, pero estando aquí afuera alguien nos puede escuchar. Entonces entremos, la casa es bastante grande y solo vivimos nosotras dos, y se podría decir que tenemos demasiado espacio, diría Katsumi con un tono algo deprimido. ¿Y qué pasó con el señor Bakugo? Se fue. ¿Qué? Lo que oyes, al parecer tenía una aventura con alguna mujer y simplemente nos abandona a Katsumi y a mí, él continúa pagando la manutención de Katsumi y con eso no hace falta que consiga trabajo, pero no negaré que fue un golpe emocional muy fuerte, diría Mitsuki con algo de tristeza. Lo lamento, no era mi intención hacerlas recordar eso. No te preocupes hijo, eso ya pasó, además de que ya no me importa, porque no mejor entramos a la casa y nos cuentas qué fue de tu vida desde que desapareciste, diría Mitsuki mientras tomaba la mano de Izuku y lo llevaba dentro de la casa siendo seguidos por Katsumi y tras unos minutos todos se encontraban en la sala. Y bueno Izuku, ¿te importaría decirnos qué estuviste haciendo? Preguntaría Katsuki con cierta curiosidad. Pues estuve entrenando mis poderes. ¿Entrenando? Creí que eras Quirkles. Técnicamente lo soy, pero lo que poseo no es un Quirk. No te entiendo, un Quirk es la única forma de obtener poderes, y esas historias de radiación o rayos gamma son falsas, diría Katsuki con cierta desconfianza. Es difícil de explicar pero... Oye, ahora que me doy cuenta, ¿en qué momento te teñiste el pelo? A eso, pues se podría decir que fue un efecto secundario de controlar al máximo mis poderes. De acuerdo, ya me confundiste, si no posees un Quirk, ¿de qué poderes hablas? Pues normalmente no debería hacer esto, pero tratándose de ustedes no habría problemas. Luego de decir eso Izuku iría a la ventana y la abriría para luego extender su brazo con la mano abierta. ¿Qué haces? Preguntaría Katsumi algo curiosa. A veces tarda, solo denme un minuto. Pasarían los segundos y en la zona se empezarían a escuchar varios truenos cuando de la nada y inmenso trueno impactaría contra Izuku, cosa que asustaría mucho a las féminas, pero cual el trueno se disipó se vio a Izuku con su traje y con su hacha en sus manos, dándole una apariencia imponente haciendo sonrojar tanto a la madre como a la hija. Izuku, ¿qué diablos es eso? Preguntaría Katsumi muy impresionada. Es una larga historia, pero se podría decir que ahora soy un dios. ¿Un dios? Dirían las dos chicas al mismo tiempo con mucha incredulidad.
Sé que se les dificultará mucho creerme, pero les explicaré. El día en que aquel hospital explotó, yo me teletransporté a un terreno baldío en los Estados Unidos. Allí conocí a un hombre mayor de edad, que me dijo que era el dios del trueno de la mitología nórdica. ¿Thor? Preguntaría Katsumi con algo de duda. Exactamente, él me dijo que estaba buscando un sucesor, y que me eligió a mí, pero para volverme su sucesor completo debía demostrar ser digno. ¿Y eso cómo se hace? Preguntaría Mitsuki ya algo más tranquila. Pues tenía que levantar esta hacha. Diría Izuku señalando el hacha que tenía en sus manos. Eso lo puede hacer cualquiera, diría Katsumi mientras ladeaba la cabeza en señal de confusión. No estés tan segura, esta hacha está encantada únicamente para que alguien digno de ella la pueda levantar. Lo puedes intentar si quieres, pero no te frustres si no puedes. Diría Izuku al tiempo que ponía su hacha en el suelo. Fácil. Diría Katsumi con confianza para luego sujetar el hacha con intenciones de levantarla, pero únicamente podría moverla un par de centímetros, cosa que sorprendería mucho a Izuku, pero al ver que Katsumi no podría levantar el hacha simplemente suspiró y dijo: ¿Lo ves? Solo alguien digno puede levantarla. Simplemente es extremadamente pesada, alguien como All Might podría levantarla. Diría Katsumi. No lo sé, él es el símbolo de la paz, pero hasta él podría no ser digno de levantarlo, pero en fin. Espera, si eres un dios ahora, entonces eso te convierte en un inmortal. Diría Mitsuki temerosa de la respuesta. Claro que no, soy igual a cualquier ser vivo, nacer, crecer y morir, nadie se salva de eso, bueno, con una diferencia de 5000 años. Diría Izuku como si fuera lo más normal del mundo. Espera, ¿eso significa que vivirás 5000 años? Pues sí, así es mi raza. ¿Tu raza? Los nórdicos los llamaron dioses, pero en realidad se llaman asgardianos, seres con poderes y tecnología más allá de la imaginación. Ellos tienen un promedio de vida de 5000 años, además de que entre más viejos sean más fuertes se hacen. Entonces, el más viejo es el más fuerte. Diría Katsumi con curiosidad pero con cierto tono triste en su voz. Se podría decir que sí, pero la verdad, no sé si quiera volverme tan viejo. Solo piénsenlo, vivir 5000 años viviendo en un mundo donde las personas viven como máximo unos 100 años. Me vería obligado a ver morir, a hijos, nietos y toda mi descendencia. No podría encariñarme con nadie ya que en un suspiro esta persona moriría. Diría Izuku en un tono algo triste, pero en eso Katsumi diría: Espera, siempre fuiste un Asgard, no sé qué. Asgardiano, y no, me convertí en uno hace poco. Eso significa que naciste siendo humano y que otro asgardiano te convirtió en uno. Exactamente, pero ¿a qué quieres llegar? Katsumi simplemente le daría una mirada pícara a Izuku, quien se confundiría un poco, pero en eso su mente haría clic y diría: Si un asgardiano me pude convertir a mí, entonces yo puedo convertir a otros en asgardianos. Exactamente, además con el cruce de sangre entre humanos y Asgard no sé qué, podrían nacer personas que vivan más tiempo o que sean más fuertes. Se dice asgardianos y tu teoría tiene sentido, pero el problema es que yo no sé cómo convertir a otros en asgardianos. Sencillo, le preguntas a la persona que te convirtió cómo lo hizo y ya está, o si no, le preguntas a cualquier otro asgardiano, si es que queda alguno. Diría Mitsuki con una sonrisa haciendo que Izuku se sonroje levemente para luego decir: Supongo que tiene razón, pero bueno, mejor no me apresuro, todavía tengo mucho tiempo y me gustaría resolver un par de asuntos antes de... Izuku no terminaría de hablar ya que Katsumi diría: Espera un minuto, ¿qué planeas hacer con tus poderes? ¿Planeas entrar en el curso de héroes de la Yui, verdad? Pues no realmente, planeaba entrar en el curso de apoyo. ¿Por qué? Verás, yo planeo pasar desapercibido. Si se enteran de mis capacidades de inmediato empezarán a compararme con cientos de héroes con poderes eléctricos, y nunca faltan los envidiosos que me llamaran presumido o trataran de humillarme solo por tener más poder del que ellos desearían tener, además, de que hace tiempo que se perdió el concepto original de un héroe.
Actualmente los héroes lo único que dicen es que todas las vidas, incluso del villano MS despreciable, deben salvarse, además de que se bañan en dinero y fama, los cuales no merecen, pues eso es falso. Un héroe hace lo que haga falta para mantener a la sociedad segura sin pedir ni recibir nada a cambio, incluso si eso significa dejar de lado tu humanidad y mancharte las manos. Esto Izuku lo diría con una mirada seria cuando Katsumi se levantaría del sofá y se dirigiría al televisor para luego encenderlo mostrando el canal de noticias. En otras noticias, anoche se reportó la existencia de un nuevo vigilante. Todavía no se sabe su nombre, pero se sabe que posee poderes eléctricos, ya que anoche durante una situación de rehenes este vigilante lanzó un relámpago desde el cielo e hizo explotar la cabeza del criminal, y no muy lejos de allí la policía encontró un almacén en el muelle el cual estaba lleno de mujeres jóvenes, las cuales aparentemente iban a ser vendidas como prostitutas. Algunas de ellas lamentablemente murieron en el hospital, pero la mayoría están en plena recuperación, sin mencionar que en el mismo almacén se encontraron alrededor de 70 cadáveres, los cuales por testimonio de las chicas secuestradas se confirmó que son de miembros de alguna mafia que se dedica al tráfico humano. ¿Fuiste tú?, preguntaría Katsumi, con una mirada seria. A lo cual Izuku solo se quedaría en silencio un minuto. Tú fuiste el vigilante que mató a esas personas, ¿verdad? Ante esto Izuku solo suspiró y llevando su mano a la nuca dijo: sí, ese fui yo. Entenderé si están decepcionadas, pero era algo que tenía que hacer. Diría Izuku esperando que lo echaran de la casa, pero en vez de hizo Mitsuki diría: no estamos decepcionadas. ¿Qué? Hiciste lo que debías, eso es lo que hace un héroe, así que tranquilo, no nos has decepcionado. Diría Katsumi al tiempo que apagaba el televisor. Pensé que me iban a odiar. Diría Izuku algo incrédulo. Regresaste después de pasar más de una década desaparecido, es imposible que te odiemos. Diría Katsumi. Además, no eres el único que está en este negocio, hijo. Diría Mitsuki mientras se tomaba un vaso de agua haciendo que Izuku se confunda. ¿Has oído hablar del cual de vigilantes, Big Mom y Sweet Boom? Pues, sí, escuche que son vigilantes que no tienen ningún tipo de piedad con sus enemigos y que los matan haciéndoles explotar las dos cabezas en el caso de ser hombres, y si son mujeres solo le explotan la cara y dejan que muera desangrada. Diría Izuku al tiempo que un escalofrío le recorría la espalda debido a la parte de explotarle las dos cabezas, pero en eso su mente haría clic y con mucho nerviosismo diría: no me digan que ustedes. Ante esto Katsumi y Mitsuki solo darían una sonrisa de oreja a oreja, haciendo las sospechas de Izuku sean confirmadas. Bueno, eso me hace sentir un poco mejor, ahora sé que no estoy solo. Descuida, hijo, siempre que necesites una mano puedes pedirnos ayuda. Diría Mitsuki mientras ponía su mano en el hombro de Izuku. Digo lo mismo, seré honesto, estoy formando un equipo. ¿De verdad? Diría Katsumi asombrada. Pues, así, aunque por ahora solo hay un miembro aparte de mí. ¿Quién es? Su nombre es Yumi, es una de las chicas que rescate anoche. Pero no debería estar en pésimas condiciones físicas. En un principio lo estaba, pero los mafiosos a los que me enfrenté anoche tenían una droga que potenciaba los quirks de forma inhumana, además de que daba habilidades extras. En fin, el punto es que ella me salvó de un ataque a traición que uno de los guardias que había sobrevivido intentó hacerme, pero ella estaba en muy malas condiciones, le quedaba como máximo 1 hora y el hospital más cercano se encontraba a 1 hora y media, así que le suministré una dosis de esa droga con la esperanza de que la salvaran, y afortunadamente se al salvo y la volvió extremadamente poderosa. Increíble. Diría Mitsuki con mucho asombro. Oye, ¿crees que haya espacio para 2 más en tu equipo? Diría Katsumi con una sonrisa. ¿Están seguras? Digo, no es que las considere débiles ni nada por estilo, es solo que planeo realizar golpes muy fuertes a distintas mafias y a políticos y empresarios corruptos. Si nos descubren no estaremos seguros ni estando muertos. Así es la vida de un héroe.
Diría Mitsuki con una haciendo Izuku suspire para luego decir, está bien, bienvenidas al equipo, si quieren puedo invitarlas a mi departamento para que conozcan a Yumi. Me parece bien, pero por ahora, solo cuéntanos qué tienes en mente. Pues, por ahora, lo único que planeo es salvar a la hija del famoso inventor David Yield. Sé de quién hablas, es una chica de unos 18 o 19 años creo, además de que quiere ser como su padre, ha aparecido en múltiples entrevistas debido a que ha hecho varios inventos importantes, aunque a mi parecer solo es una oxigenada presumida. Diría Katsumi con un leve puchero. Ni siquiera la conoces. Diría Izuku con la ceja levantada. Así son los millonarios, solo por tener dinero se creen superiores a todo el mundo. Ya veo, bueno, volviendo al tema, dentro de una semana los mismos mafiosos contra los que peleé anoche irán a secuestrarla por pedido de un millonario estadounidense que está obsesionado con ella. ¿Quién es? Preguntaría Mitsuki con un notorio interés. Se llama Maxwell Smith. A ese también lo conozco, tiene alrededor de 23 años, es el mayor inversionista en la empresa de artículos de apoyo para héroes profesionales, y un socio de trabajo de David Yield. Al verdad no me sorprende que quiera secuestrar a la hija de David Yield, ese tipo se ha visto envuelto en cientos de polémicas ya que muchas empleadas de su empresa lo han denunciado por acoso sexual, algunas incluso durante reuniones de prensa amenazaron con hacer una denuncia por supuestamente haberlas violado, pero al día siguiente todas aparecieron muertas en sus casas o departamentos, víctimas de un aparente suicidio, pero las circunstancias fueron demasiado extrañas y habían muchas cosas que no tenían sentido, como el hecho de que algunas supuestamente se dispararon en la cabeza pero el arma no tenía ningún tipo de huella dactilar. Eso significa que estamos tratando con un sujeto mucho más peligroso de lo que esperaba. Entonces, ¿cuál es el plan? Fácil, matamos al contratista antes del secuestro y para estar seguros haremos una vigilancia de 24 horas al lugar donde viven David Yield y su hija y si el secuestro se intenta, ahí estaremos nosotros para detenerlo. Si sabes que un viaje a Estados Unidos cuesta demasiado. ¿Quién dijo que iremos en avión? Diría Izuku con una sonrisa haciendo que las chicas se confundan un poco, pero en eso Izuku diría. Es una larga historia, pero el punto es que tengo una forma de teletransportarme. Bueno, entonces, ¿cuándo nos reunimos? De preferencia esta noche, pero si no pueden no hay problema. Descuida, de todas maneras no tenemos nada que hacer. Bueno, las veo en mi departamento a las 10 de la noche, y yo les recomiendo que vayan con ropas bastante holgadas para que puedan llevar sus trajes de vigilantes debajo de ellas. Comprendo. Diría Mitsuki con una sonrisa. Bueno, yo debo retirarme, aquí les dejo mi dirección. Diría Izuku al tiempo que ponía un pequeño papel en la mesa. Bueno, me alegra mucho haberlas visto después de tanto tiempo, pero ahora mismo tengo un par de asuntos que atender así que, las veo esta noche. Tras decir eso, Izuku cambiaría el aspecto de su traje por simple ropa casual y el aspecto de su hacha lo cambiaría por un paraguas para luego irse del lugar. ¿Sabes algo, Katsumi? No pensaba que Izuku siguiera vivo, lamento no haberte creído todos estos años. Descuida, de todos modos era difícil creer que un niño de 5 años con desnutrición pudiera sobrevivir a esa explosión. Pero aparentemente sí lo hizo. Lo sé, pero en fin, hay que prepararnos, yo me iré al trabajo y cuando llegue me prepararé, esta noche será algo agitada. Diría Katsumi con una leve sonrisa, pero en eso tanto ella como su madre se sonrojarían de sobremanera y Katsumi con mucha vergüenza diría. Olvida que dije eso. Luego de decir eso Katsumi se encerrarían en su cuarto dejando a una Mitsuki con un leve sonrojo aunque algo pensativa cuando de pronto la imagen de Izuku vendría a su mente haciendo que su sonrojo aumente, para luego en voz baja decir. Desearía no haber desperdiciado 20 años de mi vida, con ese idiota de Masaru. Aunque no negaré que gracias a él tengo a mi hija, pero aún así, quisiera recuperar el tiempo que perdí. Tras decir eso una pequeña lágrima bajaría por la mejilla de Mitsuki.
Bueno, ya no se puede hacer nada, mejor voy a mi cuarto, tengo que asegurarme de que mi traje de vigilante no se haya arruinado en la batalla anterior. Por mientras con Izuku. Me alegro de no me odiasen, la verdad me hubiera dolido demasiado si eso hubiera pasado, pero qué bueno que no pasó. Bueno, ahora que lo pienso, si voy a entrar al curso de apoyo debo estar seguro de ser capaz de crear máquinas que ayuden a los héroes, ya sé, crearé algo para Yumi, si no estoy mal hay un taller aquí cerca que le permite a los jóvenes crear máquinas tanto como quieran siempre y cuando tú pagues por las piezas que uses. Creo que le echaré un vistazo. Tras decir eso, Izuku empezaría a caminar con dirección a aquel local no sin antes enviarle un mensaje a Yumi sobre lo que tenía planeado hacer diciéndole que se preparara, y cuando llegó un señor de aproximadamente 56 años dijo: Buenas tardes, ¿eres un joven aspirante a inventor? Sí señor, vine porque escuché que aquí puedes crear cosas con cualquier tipo de pieza. Claro que sí joven, pero debo aclarar que cualquier pieza que use deberá ser pagada por usted. Eso no es problema. En ese caso, acompáñeme por favor. Luego de eso, el anciano junto a Izuku entraron en el local en donde encontraron a varios jóvenes de entre 10 y 17 años construyendo diversos aparatos en un escritorio bastante grande y con una computadora enfrente y todos eran separados por murallas algo delgadas, pero que cumplían con la misión de que los jóvenes solo pudieran mirar a sus inventos. Te explicaré cómo funciona todo, cada uno de los que vienen aquí, tienen un espacio para trabajar pero para eso debes inscribirte en este taller. Inscribirme. Deja y te explico, este es un lugar profesional, aquí apoyamos el talento juvenil, les damos las piezas que necesitan para construir sus inventos y únicamente pagan la mitad del precio original que se pagaría si compraras las piezas de forma individual, sin mencionar que la mayoría se ven obligados a comprar esas cosas en línea por lo que pagan un extra en el envío, y aquí se ahorran muchas molestias y dolores de cabeza, con un espacio de trabajo impecable. Vaya, este lugar promete mucho. Y cumple lo que promete y hasta más, si se pregunta para qué son los muros y las computadoras le explico. Los muros son para que los que vengan aquí puedan realizar sus ideas sin miedo a que el de al lado se las copie e incluso las mejore. Sobre las computadoras, pues tienen 3 usos, pero estos están ligados con la suscripción. Cuando usted se suscriba tendrá acceso a un área de trabajo propia en donde nadie podrá entrar a excepción de usted, y con la computadora podrá hacer 3 cosas. La primera será investigar principios científicos y cosas por el estilo para que invenciones, la segunda será para ordenar comida o bebidas cuando sienta hambre, esa opción la añadimos recientemente para que las personas no tengan que traer comida desde sus casas, y la tercera y más importante para pedir las piezas que se necesitan, a través de esa computadora y dependiendo de lo que quieras crear puedes pedir las piezas necesarias. Increíble, este lugar es el paraíso de los inventores. Es irónico que lo digas porque así se llama el local. Pues el nombre lo tiene ganado. Diría Izuku, pero en eso vería a una chica con un traje de maid con minifalda dándole una caja a uno de los inventores que estaban en el lugar, cosa que le llamó mucho la atención. Y cierto, lo olvidaba, los encargados de entregar las piezas y la comida con unas chicas a las que contratamos para que trabajen como maids, no tenemos necesidad de hacer esto pero es para que los clientes tengan una mejor experiencia. Mente de Izuku. Gracias a Dios que ni Katsumi ni Mitsuki saben que estoy aquí. Fuera de la mente de Izuku. ¿Y qué dices joven? ¿Te gustaría suscribirte a este lugar? Deje de hablar y dígame dónde tengo que firmar. Me alegra que le guste, acompáñeme y le diré en dónde está su zona. Además debo aclarar unas cosas, no tienes que pagar ninguna cuota mensual, en su lugar pagarás por las piezas que uses, entrarán en un listado y al final del mes se te cobrará todo. Los precios de las piezas aparecen junto a la descripción y a la foto en la computadora, como si se tratara de una tienda en línea, así que le sugiero que tenga bien claras las cuentas. Comprendo.
Además, no debe preocuparse por venir todos los días, puede venir cada que quiera o que tenga tiempo, además de que tenemos un servicio premium, si pagas una pequeña cantidad de dinero junto al acumulado de todas las piezas obtendrá algunos beneficios como una maid propia que solo lo atenderá usted, la cual además lo tratará con mucho cariño, cosa que lo hará sentir bastante cómodo si me lo pregunta, además ayuda a calmar el estrés, además también obtendrá un catálogo extra de piezas, las cuales están hechas de un material más resistente que las originales, además de que son más duraderas y de mejor calidad, y lo mejor es que el precio es el mismo. Increíble. Cierto, lo olvidaba, si paga a la suscripción premium la casa le proporcionará herramientas de trabajo gratis, únicamente tiene que pedirlas en el catálogo donde pide las piezas. De acuerdo, me convenció desde que dijo piezas de mejor calidad. Bueno, pues en ese caso, aquí es su zona. Diría el anciano deteniéndose enfrente de uno de los ligares vacíos, en este había 2 mesas, una tenía una computadora profesional, con todo el equipo completo y la segunda mesa era de 1,5 metros en cada lado, esta mesa era la utilizada para crear los inventos y en medio de ambas mesas había una silla que a simple vista se veía extremadamente cómoda, y al final del lugar habían 2 maniquíes, uno era femenino y el otro era masculino. Esos maniquíes son por si quieres crear alguna máquina que sirva como soporte para el cuerpo humano o que se deba adaptar al cuerpo humano o lo que sea, ahora necesito que firmes aquí. Diría el anciano al tiempo que sacaba un contrato el cual Izuku leyó de forma rápida y al no encontrar nada fuera de lo normal lo firmó. Felicidades, oficialmente posees la suscripción premium, disfrute de sus beneficios. Diría el anciano para luego retirarse y dejar que Izuku se sentara en la silla para luego encender la computadora y decir: veamos qué tenemos. Tras decir eso Izuku empezaría a ver el catálogo encontrando cientos de piezas increíbles las cuales le serían de mucha utilidad. Demonios, todo esto es de muy buena calidad, y además el precio es increíble, pero no debo emocionarme, ya aprovecharé este lugar al máximo en otro momento, por ahora debo concentrarme en crear esa máquina para Yumi. Tras decir Izuku empezaría a buscar entre el catálogo pidiendo que le traigan distintas piezas que le serían de utilidad, además de varias herramientas que le serán de utilidad, y tras unos minutos una maid llegaría con un carrito donde había muchas cajas. Aquí está lo que pidió, querido. Diría la maid con una sonrisa, aunque Izuku no podría verla ya que estaba de espaldas, pero aún así el hecho de que lo llamaran así hizo que se sonrojara, por lo que con algo de nervios diría: esto, ponlo en la mesa, empezaré a trabajar en un momento. Diría Izuku haciendo que el maid abra los ojos al reconocer esa voz. Izuku. Esto haría que Izuku se volteara solo para ver a Katsumi en un traje de maid con una minifalda y un escote de tamaño mediano, pero dejando ver a la perfección sus atributos. ¿Katsumi? Luego de eso habría un silencio algo incómodo, el cual tras unos minutos Katsumi rompería. ¿Qué haces aquí?, preguntaría con un notorio sonrojo. Pues, escuché de un lugar donde podía trabajar en mis inventos, así que vine a ver, y pues con todo el tema de las piezas de mayor calidad y durabilidad terminé pidiendo la suscripción premium, pero la pregunta es: ¿qué haces tú aquí? Pues seré honesta, esto lo hago como pasatiempo. ¿Pasatiempo? Pues sí, en mi escuela casi no dejan ninguna tarea y las pocas que dejan no tardo ni 10 minutos en hacerlas, además de que en mi casa lo único que se puede hacer es cocinar, ya que la casa está automatizada y se limpia por sí sola y mi mamá es la que se encarga de cocinar siempre, ya que es lo único que hay para hacer, así que para no aburrirme busqué un trabajo de medio tiempo, para pasar el rato y de paso ganar un dinero extra. Al principio me dio algo de pena usar esta ropa, pero al final me acostumbré, además de que pagan bien. Diría Katsumi mientras se sentaba en la mesa. Pues eso es genial, tu mera presencia aquí ya hizo que el dinero extra que piden para el servicio premium valiera la pena. Estas palabras harían que Katsumi se sonroje. Bueno, la verdad no tengo ningún problema en tratarte con cariño y todo, pero mejor no te acostumbres, hago esto solo porque es mi trabajo. Diría Katsumi mientras desviaba la mirada y hacia un puchero haciendo que se viera adorable. Bueno, supongo que te dejaré trabajar.
Luego de eso Katsumi se iría del lugar no sin antes darle un beso en la mejilla a Izuku dejándolo algo pensativo. ¿Eso lo hizo por el trabajo o porque quiso? Se preguntaría Izuku mientras se sobaba la mejilla para luego sacudir la cabeza y concentrarse en su proyecto. Pasarían un par de horas en donde Izuku estaría trabajando de forma ardua en su proyecto y justamente cuando ya se habían hecho las 9:30 de la noche ya había terminado su proyecto, el cual constaba de 2 brazaletes como los de esta imagen los cuales él colocó en el maniquí femenino demostrando que le quedaban perfectos. Bueno, esto le será muy útil a Yumi. Tras decir eso, tomaría los brazaletes y los guardaría en una pequeña bolas que tenía en el bolsillo para luego tomar su paraguas y cuando se disponía a salir se encontró con Katsumi ya con su ropa normal. Parece que coincidimos a la hora de salir, diría Izuku en forma de broma. Y yo veo que tienes un gran desorden ahí atrás, diría Katsumi refiriéndose a las piezas sobrantes que quedaron en la habitación. Jeje, perdón por eso. Descuida, este lugar cierra a las 10, y después de eso el conserje lleva todas las piezas sobrantes al almacén en donde son usadas para crear piezas nuevas. Vaya, aquí no desperdician nada. Tratan de ahorrar tanto dinero como pueden, pero aún así la calidad no disminuye. ¿Y qué fue lo que creaste?, preguntaría Katsumi con algo de curiosidad. Son unos brazaletes que deberían de servir para que la chica de la que les hable esta tarde pueda usar su quirk con mayor versatilidad. Entiendo, bueno, yo voy a mi casa, y de allí iré a tu departamento, así que, nos vemos en media hora, diría Katsumi yéndose del lugar, cosa que Izuku imitaría y tras unos minutos de caminata llegaría a su departamento en donde encontró a Yumi viendo la televisión vestida con su traje. Ya llegué. Izuku, ¿por qué tardaste tanto?, preguntaría Yumi con clara curiosidad. Estuve algo ocupado pero, mira, pude crear esto, diría Izuku mostrándole los brazaletes a Yumi quien con curiosidad los vio y dijo. ¿Qué son? Son unos brazaletes especiales que hice para darle mayor versatilidad a tu quirk. ¿En serio? Sí, póntelos y te darás cuenta. Luego de eso Izuku le daría los brazaletes a Yumi quien de inmediato se los puso y las líneas que resaltaban en todo el brazalete comenzarían a brillar en un color rojizo. Vaya, a nivel estético se ven bien, diría Yumi contemplando los brazaletes. Y no solo eso, te diré lo que debes hacer. Primero, saca tu espada, diría Izuku con algo de orgullo en sus palabras, por lo que Yumi acataría la orden y haría aparecer su característica espada de neón. Bueno, como puedes ver, tu espada tiene una forma fija, pero los brazaletes te permiten cambiar esa piedra. ¿En serio? Sí, primero, desactiva la espada y presiona el botón que está en la muñeca. Tras decir eso Yumi haría lo pedido y del brazalete saldría lo que parecía ser un pequeño lapicero. ¿Qué es esto? Es un catalizador. Ahora intenta crear tu espada. Ante esto, Yumi dudaría por un minuto pero al final haría lo pedido y cuando intentó crear su espada en su lugar se creó un látigo, cosa que sorprendería mucho a Yumi. Increíble, ¿no crees? Con eso podrás atacar a larga y corta distancia. Ante esto Yumi pondría una mirada de asombro para luego ver una escoba de metal la cual estaba recargada contra la pared del otro lado de la habitación para luego usar su nuevo látigo para golpearla y sorpresivamente partió la escoba a la mitad dejando la parte donde cortó al rojo vivo. Increíble. Ahora, desactiva el látigo y vuelve a presionar el mismo botón. Ante esto Yumi haría lo pedido para luego ver cómo el brazalete absorbía el pequeño artefacto que había salido de él anteriormente para luego en el otro lado del brazalete saldría una pequeña protuberancia la cual tenía una fisura por la cual parecía que podía salir un disco. ¿Y esto qué es?, preguntaría Yumi algo confundida. Tú solo apunta a la pared y concentra tu energía en el brazalete. Ante esto Yumi haría los pedidos para luego del brazalete salir disparado un proyectil el cual se enterró en la pared empezando a quemarla mostrando que se trataba de un shuriken. Genial, ¿cierto? Lo hice pensando en que quizás habías recibido el entrenamiento de un ninja o algo parecido, por eso le añadí la funcionalidad de lanzar shurikens hechos de tu energía. Increíble Izuku,
Sin duda alguna serás un gran inventor. Gracias. Aunque sigo sin entender por qué elegiste eso y no el curso de héroes. Los héroes actuales son una farsa, solo son héroes por fama y dinero, algunos idiotas incluso lo hacen solo para conseguir chicas, así que honestamente no creo que valga la pena desperdiciar 3 años de mi vida estudiando un montón de cosas que ya conozco solo para al final formar parte de un grupo de idiotas que solo buscan llenarse los bolsillos. Como los políticos. Exactamente, pero en esta ocasión nadie se atreve a contratar a un sicario para eliminarlo solo por miedo a que el héroe termine capturando al sicario. Entiendo, bueno, mejor no hablemos de eso y vámonos, ya estoy lista para la misión. Espera Yumi, todavía debemos esperar a 2 personas más. ¿Quiénes? Personas que se ofrecieron a unirse al grupo, así que nos acompañarán en nuestras misiones, empezando con esta. ¿Y quiénes son? Son de las pocas personas que siento que son de mi familia. Diría Izuku con una pequeña sonrisa cuando de pronto alguien tocaría el timbre, por lo que Izuku iría a ver, y cuando abrió se encontró con Katsumi y Mitsuki vistiendo con capuchas bastante holgadas y también pantalones holgados, tal y como les sugirió Izuku. Oh, 9 Izuku, diría Katsumi con alegría para luego darle un beso en la mejilla a Izuku y con una sonrisa decir: veo que no mentiste sobre tu departamento. Yo nunca les mentiría, pero ya mejor entren, y les presento a Yumi. Diría Izuku haciendo que las chicas entren en el departamento encontrándose con Yumi, quien las veía con curiosidad. Yumi, ellas son Mitsuki y su hija Katsumi, a partir de hoy son parte del equipo, chicas, ella es Yumi, la chica de la que les hable. Tras decir eso, las chicas comenzarían a hablar entre sí con algo de entusiasmo, llevándose bien en cuestión de minutos, pero en eso Izuku vería que ya eran las 10:23, por lo que tomando su paraguas diría: bueno, mejor nos vamos, debemos ir a deshacernos de ese idiota. Diría Izuku abriendo la puerta, comenzando a caminar siendo seguido por las chicas, pero a medio camino Izuku miraría a Yumi y diría: oye, al final ¿qué pasó con Momo? Pues me pidió que le borrara el apellido y que en su nueva identidad fuera registrada como huérfana de nacimiento sin tener ningún apellido. Luego de que tuviera su nueva identidad me pidió un boleto de avión con dirección a Shanghái, y justamente cuando me llamaste para que me preparara para esta misión ya la había dejado en el aeropuerto. Entiendo, bueno, me alegra haberla ayudado, y espero que le vaya bien en su nueva vida. Yo igual. Cuando los 2 jóvenes terminaron de hablar ya se encontraban en la azotea, en donde Izuku reveló su traje y su paraguas se transformó en la Stormbreaker. Bueno, manténganse cerca, el Bifrost solo cubre un radio de 1,5 metros. Bifrost, diría Mitsuki y Katsumi al mismo tiempo. Solo quédense cerca, diría Izuku con una gota de sudor. Pues en ese caso, diría Yumi para luego abrazar a Izuku, haciendo que Katsumi se sintiera celosa para luego ella abrazaría a Izuku por la espalda mientras decía: no lo acapares. Luego de eso Katsumi miraría fijamente a Yumi e Izuku juraría que podría ver rayos salir de sus ojos y chocar entre sí, pero no pudo prestarle atención a esto ya que se percató de que los pechos de Yumi estaban haciendo presión contra su torso y los de Katsumi hacían presión en su espalda, haciendo que su cara se ponga más roja que un tomate. Bueno hijo, creo que ya mejor nos vamos, diría Mitsuki mientras rodeaba el cuello de Izuku con su brazo para luego pegarlo a ella, haciendo que la mejilla de Izuku quede pegada a los pechos de Mitsuki. Señor, qué suerte tienen algunos. Será una larga semana, diría Arashi en la mente de Izuku, quien solo dijo: ni que lo digas. Tras decir eso Izuku levantó su hacha hacia el cielo activando el Bifrost y desapareciendo del lugar.